Federico Pinedo, abogado, presidente provisional del Senado entre el 2015 y el 2019. Estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo una noche en 2015, o sea que fue presidente de la Nación por unas horas y además fue diputado nacional. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien. ¿Exageré un poco en el comentario editorial respecto a que la crisis está entrando en la etapa más aguda? No, puede ser mucho más aguda de lo que es actualmente. Eh, el gobierno ha cometido una serie de excesos de tal volumen que ahora los argentinos tienen que pagar el precio de esos excesos, ¿no? Eh, Lamentablemente, la impresión que yo tengo es que los principales dirigentes del gobierno, en particular sus dos cabezas, están equivocados en materia económica. Han menospreciado el impacto de la inflación, han tomado la inflación como un tema que genera actividad económica o algo así. Y que le sirve que es el ajuste que no hacen frontalmente, porque la inflación es una manera de ajustar sin tener que ajustar las cuentas fiscales. Sí, en realidad lo que hace la inflación es destruir la capacidad de compra de los argentinos. Y para los sectores que tienen ingresos fijos, salarios, o que no tienen ingresos muy sólidos, como toda la economía informal, las changas, o los que tienen ingresos fijos como los jubilados, están con miedo porque no saben si les va a alcanzar para comprar la compra del supermercado del mes que viene, o si podrán pagar el alquiler los que pagan el alquiler, porque todo aumenta de una manera tan descomunal y uno sabe que sus ingresos no aumentan de la misma manera. Así que es de pánico la situación y el que tiene que calmar con faltante de insumos de primera necesidad también, ¿no? Bueno, la inflación desorganiza toda la actividad y ellos cuando tratan de tapar un agujero que ellos mismos crearon ese agujero, lo tapan sacando de otro lugar y entonces se quedan sin gasoil un día y se quedan sin productos el otro y se quedan sin insumos para poder producir porque cortan las importaciones. Entonces, todas las medidas La que van semana tomando... pasada, por ejemplo, no hubo dólares, se suspendieron las importaciones porque se utilizó solo los dólares para pagar el gas. Si no, no teníamos gas. Claro, para pagar otras importaciones que el gobierno tiene. El gobierno hizo demagogia con el precio del gas, entonces le puso un precio que no cubre ni el 30%, ahora probablemente menos, que lo que cuesta producir el gas. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando sucede eso? Que te quedas sin gas, entonces lo tenés que comprar afuera y el precio afuera es carísimo por la guerra, pero también era caro antes. Y el gobierno no tiene dólares para comprar, entonces le quita dólares a las empresas que producen, a las industrias. Entonces las industrias tienen que parar y probablemente en un momento dado este año le vayan a cortar el gas a la gente directamente, porque no van a tener gas, a la gente o a las industrias. Y estos son desastres más o menos generalizados, pero lo más dramático es la inflación y el impacto en los trabajadores. Pinedo, ¿usted cree que Alberto Fernández, ¿no? que generalmente ve la culpa en otros? Cuando puede le echa la culpa a Macri. Cuando puede. En general siempre la culpa es del gobierno anterior, es de Macri. Cuando puede, ahora apareció una nueva excusa, que es la guerra. Digamos. Habló que hasta la inflación era culpa de la guerra. ¿Entiende el lugar donde está? Digo, a veces yo dudo también un poco de eso, ¿no? De entender la responsabilidad que asumió. Porque después de 2 años y medio de gobierno, como llevamos hasta ahora, uno espera que por lo menos se hagan cargo de algo. Es un jueguito que yo creo que al final nadie se lo cree, porque la jefa política del presidente, que es Cristina Kirchner, le echa la culpa a él, le echaba la culpa a Martín Guzmán, y ahora puso una ministra de Economía de ella, y entonces ahora no le va a poder echar la culpa a nadie más. Y toda la situación dramática que estamos viviendo y que vamos a vivir, si el gobierno sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, las que está haciendo ahora, si continúa de la misma manera, bueno, el que va a pagar el precio va a ser la propia vicepresidenta, porque puso ella a la ministra de Economía.
Así que me parece que al presidente se le acabó el jueguito de echarle la culpa a Macri o a otro, cuando Cristina Kirchner le empezó a echar la culpa a él, y ahora cuando venga la situación económica dramática que vivimos, se le va a caer el jueguito a Cristina porque la culpa la va a tener la ministra que puso ella. Ella puso el presidente y ahora puso el ministro de Economía. Así que, bueno, ahí está. Ahora es Cristina. Muchos dirigentes políticos de la oposición, y esto me consta, después vamos a hablar en el segundo bloque sobre la cena de Macri con Carrió, yo tuve la posibilidad de hablar ayer con Miguel Ángel Pichetto, están siendo cuidadosos para respetar la institucionalidad. No, digamos, Juntos por el Cambio no quiere ocupar el rol de desestabilizador, no quiere que cualquier cosa que se diga fuera de lugar pueda provocar una desestabilización o una interrupción del orden institucional. Pero por lo bajo, también te dicen, ojo con agosto. Y también lo dicen analistas políticos y economistas, ojo con agosto, porque agosto va a quedar una inflación altísima de julio. Ayer La Espina decía que la inflación de julio podía llegar a 10 puntos, sí, que puede ser altísima. Sí. Y agosto, con este problema de las organizaciones sociales, la ayuda social que no alcanza, puede haber una eclosión también. Es decir, estás entrando a una crisis enorme, ¿no? Dos comentarios. Uno que le hice a importantes dirigentes de la CGT hace un tiempo, que la Argentina ha salido de crisis enormes con 50% de pobreza, pero nunca entró a una gran crisis con 50% de pobreza. ¿Con cuánto va a salir de pobreza, de una gran crisis? Entonces, de las grandes crisis, ¿cómo salís? Generando confianza, no hay ninguna otra manera. Entonces, si este gobierno, en lugar de generar confianza, genera desconfianza, la crisis se va a profundizar hasta un momento en que va a generar un daño en el tejido social y en las personas de carne y hueso que va a ser insoportable, ¿no? Así que siempre cuando pasa eso hay que construir confianza, ¿no? Es lo que le pasó en el 2001 cuando vino Lavagna y dijo, bueno, no se preocupen, vamos a abrir los bancos el lunes, y la gente le creyó y empezó a salir la Argentina para adelante, después de la crisis enorme que había tenido. Pero bueno, vos tenés que construir la que construyó, no sé, Cavallo con la convertibilidad o Surruil cuando hizo el plan austral. Pero se salió, las crisis dejan, en este país, por ejemplo, dejan heridos permanentes o dejan sectores de la sociedad fuera del sistema económico. Nosotros entramos a la crisis del 89 con un 10% de pobreza, la hiperinflación. Llegamos al 50%. Es lo que digo. Después la convertibilidad corrigió, pero quedó un 30% de piso. Entramos a la crisis del 2001 con un 30% de pobreza, se elevó con la crisis del 2001 a más del 50%. Pero cuando después vino Lavagna, ordenó todo lo que usted cuenta, sí, pero el 30% no se perforó. Y ahora ya estamos en un 50%, vamos a ingresar, porque ese es el problema, que después ordenás la economía, pero cada vez te queda un núcleo duro de pobreza más alto. Estos son los ciclos que ha marcado la Argentina. Sí, yo no creo eso. La Argentina, después de tener niveles muy altos, bajó la pobreza espectacularmente. Pero nunca perforamos el 25-30%. Sí, ¿no? sí. Cuando empieza a crecer la economía, baja la pobreza mucho, ¿no? En el primer kirchnerismo, que Kirchner era serio en materia económica, al principio, que tenía los dos superávits, gastaba menos de lo que le ingresaba de impuestos. O sea, tenía superávit fiscal. Y vendía a la Argentina más de lo que compraba. Tenía superávit de comercio exterior. Con esos superávit gemelos, la pobreza bajó mucho. Cuando empieza la inflación, sube la pobreza, es automático, es lo mismo. Más inflación es más pobreza, ¿no? Cuando Mauricio Macri empezó a bajar un poco la inflación en el año 17, que ganó la elección, la pobreza llegó al 26%, rápidamente, bastante rápidamente. Venía de 30 y pico, no venía de 50. No, pero la pobreza medida por ingreso. Y después subió de vuelta. La pobreza se mide por, medida por ingreso. Medida por ingreso, digo, pero hay una pobreza estructural. No, lo que quiero decir, si Argentina se pone a producir, la pobreza baja. Tiene que estabilizar, tiene que parar la inflación, porque si no la pobreza sigue subiendo. Tiene que parar la inflación y dedicar toda la energía a la producción. Y ahí la pobreza va a bajar rápidamente, pues está en niveles que no son los niveles normales de la Argentina. ¿Tiene chances Alberto Fernández de empezar a dar vuelta a esa...? Tiene que construir confianza. Le tienen que creer. Y para eso va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario
¿Cómo poner es un colaboradores. líder? ¿Cómo es un líder que está con 16-17% de confianza pública o de imagen positiva, de la más baja que tuvo un presidente, incluso en algunas encuestas más baja que la que tenía de la Rúa a fines del 2001? ¿Cómo hace para construir confianza? Poniendo gente confiable, en primer lugar, y después, si él sabe que tiene que disminuir la locura del gasto irresponsable y parar la emisión de billetes, bueno, que no haga lo contrario. Porque si se quiere hacer simpático haciendo lo contrario, va a terminar siendo el tipo más antipático de América Latina. ¿Quién lo empuja a Alberto a cometer esos errores? ¿Es Cristina la responsable o también hay una parte? Yo creo que hay una parte responsable de Alberto en esto, ¿no? Por supuesto, es el presidente. Alberto Fernández es raro porque cuando Cristina era presidenta, Alberto Fernández le decía, ¿por qué no dejan de mentir con los controles de precios y esas cosas? Si ustedes saben que la inflación es producto de la impresión de billetes, de la emisión de moneda falsa y del gasto público. Tienen que dejar de emitir moneda. Eso lo decía Alberto Fernández. Entonces, ahora que hace lo contrario él, y por supuesto genera un efecto igual que el de Cristina. También Alberto en el 2017 Bueno, pero lo que quiero aseguraba decir, que a Nisman lo habían asesinado. bueno, está bien, después sí. No, pero no digo eso. Digo, si él adentro de su cabeza tiene la convicción de que eso es así, bueno, que actúe en consecuencia. No, porque si no, los que sufren son los más pobres de la Argentina. Dentro de lo que es Juntos por el Cambio, usted, Pinedo, está trabajando con Patricia Bullrich. Sí. Ese sector, dentro de lo que es el PRO o dentro de la coalición, se conoció como los halcones, como los que son mucho más duros con el gobierno. O sea, en este juego de oposición y oficialismo, los más duros son los halcones. Ahí se la involucra al sector donde están trabajando ustedes. Sin embargo, yo lo escucho a usted, Pinedo, y trata de ser bastante equilibrado a la hora de la crítica. Sí, porque, a ver, yo creo que hay que ser halcón cuando están destruyendo el sistema constitucional, el sistema en el que basamos nuestra convivencia en paz, ¿no? Si alguien se quiere cargar los jueces o ese tipo de cosas, me parece no cabe otra cosa que defender la Constitución duramente, como un halcón. Ahora, para buscar salidas constructivamente, nosotros estamos. No te digo que somos palomas en eso, sino que sabemos que hay que parar la inflación y sabemos que hay que proteger a los que tienen menos recursos. Entonces, obviamente vamos a trabajar en ese sentido, somos constructivos en ese sentido. Lo que decías al principio, que la oposición no está para desestabilizar al gobierno. El gobierno sabe, porque nosotros nos encargamos de transmitir que nosotros estamos para defender las instituciones. Así que ahí nos van a encontrar, no es muy difícil. Pero ahora le va a preguntar mi compañero, pero Alberto Fernández, cuando fue el 1 de marzo a inaugurar la Asamblea Legislativa del año, dijo que lo más importante y necesario que para su gobierno era que el Congreso lo acompañe en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo acompañamos nosotros y no el kirchnerismo. Bueno, a eso iba. Lo acompañó la oposición y no el kirchnerismo. Hace poco Alberto dijo, le pido a la oposición que no me ayuden, sino como no me ayudaron nunca, que no me ayuden, pero que no hablen, porque cuando hablan desestabilizan los mercados. ¿Es ingrato? ¿Es injusto? No merece respuesta. Es ridículo, sencillamente. Es una frase ridícula. No hablen. Nosotros representamos a más gente que la que representa el oficialismo. En la última elección quedó claro eso. Así que, ¿cómo le vamos a decir al pueblo argentino, ustedes no hablen, no tienen representación? La mayoría del pueblo argentino. Porque al presidente no le gusta, que es una minoría del pueblo argentino. Bueno, ridículo, es una cosa ridícula. Leandro. Pinedo, ¿está a favor o en contra de denunciar la herencia recibida si Juntos por el Cambio llega al gobierno el año que viene? Yo creo que no hace falta denunciar la herencia recibida. Creo que todo el mundo la está sufriendo, la herencia del próximo gobierno, la estamos sufriendo ahora. Y todo el mundo sabe, lo que hay que hacer es mostrar el camino de salida. Y nuestro deber es decirle a los argentinos que hay una esperanza, que hay un camino de salida, que se va a conseguir trabajando con seriedad, que tiene que tener confianza porque vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y listo, eso es lo relevante, no echarle la culpa a otro, que cada uno sabe las culpas que cada uno tiene. No va a haber un pero Alberto. No, lo que va a haber es un trabajo serio para salir de la crisis.
Entonces, cuando vos estás haciendo un trabajo serio de salir de la crisis, no, no tiene demasiada importancia decir de quién es la culpa. Lo que importa es que es tu responsabilidad salir y vamos a estar dedicados a eso. Recuerdo cuando asumió Mauricio Macri, se le pedía, después de 12 años de kirchnerismo, que presentara, después de tantos años de gobiernos peronistas también, ¿no? Porque desde el 2001 que había gobiernos peronistas, que presentara un estado de situación. Sí, En principio Macri no quiso hacerlo, Tal por lo cual. menos no lo hizo obviamente. La idea es no dar malas noticias, Sí. ser optimista, tranquilizar a los cual, mercados. Tal cual. Después apareció un trabajo que lo recibimos solo los periodistas, que era, ¿cómo se llama? Baleando el estado del... El Estado del Estado. El estado del Estado. Mm. Un trabajo, 16 páginas creo que era. No, era un libraco. No, pero bueno, había un resumen Había una para, síntesis. para, Sí. para periodista de cuál era el estado que había recibido, pero fue más que nada como un compromiso, que esto fue para abril, mayo, más avanzado el 2016. Le costó a Macri contar cómo había recibido el gobierno. ¿Fue un error eso? Bueno, mucha gente lo criticó por eso, por no echarle la culpa al anterior, digamos. Lo que pasa es que en ese momento la mayoría de los argentinos creían que la situación económica no estaba tan mal. Y la verdad que estaba muy mal. Había muchas cosas que hacer y era muy difícil, el tema de las tarifas y muchas cosas más. Entonces, bueno, a mí me parece que el error más grande que cometimos nosotros es no explicarle a la población, miren, estamos parados acá, esta es la situación, estos son los caminos de salida, este tiene este problema, este tiene tal otro problema, tenemos que elegir uno, vamos a ir por acá, síganme, como decía Carlos Saúl, pero de verdad en el sentido de decir, miren, este es el camino que vamos a seguir y por ahí vamos a salir. Y no se hizo eso, no fue un gobierno muy comunicativo de cuál era su rumbo, de por qué la población tenía que acompañar, no se clarificó todo eso lo suficiente y bueno, eso fue Es un que problema. Argentina no te permite... Ahora todo el mundo es consciente de la gravedad de la crisis. Claro. En ese momento no. Hoy el escenario es distinto por eso. Hoy Sí, la sí. sociedad es consciente... Hoy toda la sociedad sabe de la extrema gravedad de la situación económica. Entonces, la sociedad va a acompañar una salida de esta crisis. En ese momento, la mayor parte de los argentinos creía que no había una crisis económica y entonces no iba a acompañar decisiones complejas. Yo creo que algo que aprendieron ustedes, que aprendió la oposición, que no es habitual en la política argentina, que es la coalición de gobierno que pierde las elecciones estando en el gobierno se mantiene unida una vez que perdieron. Pasan a la oposición, gobernaron unidos, pasan unidos a la oposición. Este es un escenario para analizar porque no es común en la Argentina. Todos esperaban que Cambiemos se desarmara y al contrario, de alguna manera se mantuvo unido e incorporó otros sectores que no estaban en el gobierno. Esto lo aprendieron a la hora de como formato político para hacer política en este país. Pero 4 años de gestión, ¿qué más aprendieron que no van a cometer como errores graves en el caso de que la gente los elija para gobernar? Lo primero es el haber mantenido la unidad. Nosotros mantuvimos la unidad y mantenemos la unidad y mantendremos la unidad porque somos conscientes de cuál es nuestro deber en la política y nuestro deber frente a nuestro pueblo, que es darle una alternativa de poder. Que si el que está en el poder no funciona o está haciendo las cosas mal, el pueblo tiene una alternativa para votar otra cosa para que las cosas empiecen a funcionar mejor. Y si nosotros estamos desunidos o jugamos la chiquita o la ventajita, entonces nos quedamos sin poder cumplir con nuestro deber de sacar a la Argentina para adelante y darle una alternativa de voto al pueblo argentino. Con respecto a la crítica de lo que hicimos mal, yo creo que fue precisamente no haber atacado la inflación frontalmente el día 1, porque si ustedes se recuerdan, el gobierno nuestro dijo, bueno, vamos a bajar la inflación en 5 o 6 años, de a poquito, cada año, y un buen día vino una explosión y eso hizo que fuéramos todo para atrás. Así que estamos convencidos de que ahora lo que hay que hacer es atacarlo el día 1 y liquidarlo rápidamente. El tema de la inflación. Absolutamente. ¿Y se puede combatir de manera inmediata? ¿Puede haber una solución mágica para la Sí, inflación? no es mágica, es la misma solución que tuvo la Argentina en distintos planes de estabilización, el de Surruil con Alfonsín,
el de la convertibilidad al principio con Cavallo, el plan real de Brasil, el plan de desinflación de Israel, o sea, son cosas conocidas, funcionan. Todos tuvieron un común denominador, Pinedo, y creo que ahí está el quid de la cuestión. Todos tuvieron una devaluación. No, la devaluación es Digamos, el precio. Hay que hacer algo con el tipo de cambio en Argentina. En un momento hay que sincerar el valor Sí, del dólar, ¿no? tenés que dedicarte a producir para que lo que vos vendés te genere dólares. Es ridículo atacar la producción y después quejarte que no tenés dólares. Es así. Pero si vamos a suponer que la idea es liberar el dólar, o sea, quitarle Bueno, todos los vos cepos. no sé si podés liberar cuando no tenés ni un dólar, ¿no? Porque si vos volcás la pelota de pesos que emitió el gobierno en la gestión de Guzmán, una pelota descomunal de pesos, se volcás a $5, bueno, entonces esos $5, ¿cuánto van a valer? Van a valer 1 millón de pesos cada dólar. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que hay que ir desarmando con seriedad, pero poniendo la fuerza del lado de la producción. Es decir, esto no es un jueguito matemático, esto es decir, paremos esta barbaridad y vamos a trabajar. Y para eso tenemos que generar estabilidad y tenemos que generar previsibilidad y tenemos que generar reglas claras y tenemos que bajar los impuestos y tenemos que darle un régimen laboral a los que trabajan en negro, que son más de 1/3 de los argentinos, y bueno, eso es lo que hay que hacer. Por último, Pinedo, al kirchnerismo le pasa algo con Cristina, o al peronismo le pasa algo con Cristina. Cristina no tiene la suficiente, no reúne las suficientes voluntades, la suficiente cantidad de votos como para poder ganar una elección ella sola. Le pasó ya en el 2019. Pero es la que más mide. Tiene un núcleo duro dentro del peronismo que la ve, la visualiza ella como líder. Incluso ahora se fortaleció mucho más ante la vida de Alberto. Muchos intendentes, muchos gobernadores la empiezan a ver como la mejor opción. En Juntos por el Cambio, salvando la distancia, le pasa algo parecido con Macri. Macri es dueño del voto, del núcleo duro de Cambiemos. Basta ver las redes sociales, el líder es Macri, la gente recuerda la épica de Macri con el si se puede, con el salir a hacer campaña, que levantó una derrota de 20 puntos, la achicó a 7 en el 2019. Pero tampoco le alcanza a Macri, según las encuestas, como para ser candidato. ¿Qué debería hacer el expresidente? ¿Jugar, participar electoralmente, ser elector en el caso de que tenga poder de veto en una fórmula? ¿Qué debería hacer? Cristina está sucumbiendo por un error de ella que es no darle bola a la inflación. Y decir, bueno, no importa el déficit, no importa la emisión monetaria, que son las cosas que generan inflación. Y bueno, y ella está equivocada y está metiendo a la Argentina en un túnel peligroso. El presidente Macri tiene 3 ideas en la cabeza y lo que está haciendo es cumplir con esas 3 ideas. La primera es mantener la unidad de Juntos por el Cambio, porque ese es el deber que tenemos frente a la sociedad. La segunda es ganar la elección, de manera tal que él no va a poner en riesgo que la oposición gane la elección por un tema de candidaturas o lo que sea. Y la tercera es que el día 1 se sepa qué es lo que hay que hacer y se tenga el coraje de hacerlo. Y a eso se dedica el presidente Macri, no se dedica a otra cosa. Yo hablo con él muy seguido y está dedicado a eso, está ayudando a sus candidatos, a los candidatos a presidente del espacio nuestro, y está colaborando, pero con esa posición muy clara y tratando de que nadie se desvíe de esos 3 parámetros. O sea, prácticamente estaría como descartado él como una opción electoral, como candidato. No está descartado, porque eventualmente la sociedad puede en un momento decir que necesitamos que venga Macri o queremos que venga Macri, bueno, eso se verá. Pero no está el presidente jugando a eso. Pinedo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su visita. Vamos a ir a un breve corte.